Ya, ahora sí estoy grabando. Ya. El título del capítulo es situaciones interconductuales alternativas. Acá, como siempre, pongo una imagen alusiva al tema y aquí en este caso puse esto de trap versus reggaetón. Si es que, digamos, iba a poner primero rap contra reggaetón, pero lo dije que iba a ser muy, muy abusivo, ¿no? O sea, porque todos sabemos que el rap es mejor. Así que le puse mejor trap y reggaetón para que esté Bueno, más equilibrado. Eh, yo no sé qué el rock prefieren. también puede ser ese reggaetón. Pero igual muy, muy desequilibrado, pues. Si yo ponía rock versus reggaeton, todos iban a decir Ah, rock. sí, Chicha eso con es cierto. reggaetón. O sea, algo que esté más o menos a la par. Chicha con salsa. Chicha con salsa. Bueno, puede ser. Pero bueno, la cosa es de que este es un ejemplo, ¿no? De una situación interconductual alternativa. Que ustedes pueden elegir si es que interactúan con una canción de trap o con una canción de reggaetón. Y bueno, vamos a empezar con la parte conceptual para hacer algunas definiciones. ¿Qué son acciones? ¿Qué es una acción alternativa o una conducta alternativa? Que era lo que habían preguntado. Eh, una conducta alternativa sería una conducta que se da ante circunstancias equívocas complejas, es decir, situaciones donde compiten dos o más segmentos conductuales. O sea, que digamos como que hay la posibilidad de interactuar con un estímulo o con otro, o de interactuar con el mismo estímulo, pero de diferentes maneras. Digamos, según eso, eh, o sea, hay como que esta competición, ¿no? Me voy en este segmento conductual a interactuar con este estímulo, o me voy a este otro segmento conductual a interactuar con este otro estímulo, o me voy a este otro segmento conductual a interactuar con este otro estímulo. O interactúo con este estímulo, pero de esta forma, o con este otro estímulo, pero de esta otra forma, o interactúo con este estímulo, pero de otra forma. Entonces estaría como que la posibilidad de estar en diferentes segmentos conductuales. Entonces estarían en competición, por eso son situaciones alternativas. O sea, me puedo ir para acá, o me puedo ir para acá, o para acá, o para acá, o para acá, o X situaciones más. Em, En sí, aquí puede variar tanto en cuanto al objeto de estímulo por el que se elige o por la respuesta que se va a presentar. En ese caso se hablaría de, bueno, puse aquí este concepto de tipos de pensamiento, porque en un tema anterior, cuando hablamos de conducta compleja, pues, Cantor puso el pensamiento como un tipo de conducta compleja y mencionaba como tipos de pensamiento al elegir y al decidir. Y un poquito esta noción se ha mantenido acá, en este capítulo. Eh, Sin embargo, lo quise resaltar, lo quise poner como para repasar, ¿no? Que la acción alternativa puede vincularse también a este tema del pensamiento y de la conducta compleja. Y bueno, quise también diferenciar algún otro concepto más que no está en este capítulo de acá, sino en el capítulo 3 que era el de conducta deliberada. En los segmentos de conducta deliberada es donde uno está alerta o atento de lo que se está haciendo. Generalmente se da durante la vigilia o cuando no se consume ninguna sustancia psicoactiva. O sea, se podría decir que se dan estando consciente. Mm, Entonces, aquí lo diferencio para que no confundan. O sea, una cosa es conducta deliberada y otra cosa es acción alternativa o conducta alternativa. O sea, la conducta alternativa se da ante la competición entre diferentes segmentos conductuales. O sea, donde tengo la opción de interactuar en un segmento o en otro o en otro. En cambio, la conducta deliberada es simplemente, digamos, es simplemente cuando se está alerta o atento de lo que se está haciendo. Mm, Entonces son cosas distintas, como para que no los confundan. Otro es bueno, la conducta deliberativa y no deliberativa, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
pero se puede ver que son dos formas o dos tipos de conducta alternativa. Entonces no hay que confundir deliberativo con conducta deliberada. Estos tres conceptos pueden parecer un poquito confusos, pero creo que se van a ir captando. Bueno, como un adelanto, ¿no? Deliberativa, que se refiere a donde se hace un juicio o se lleva a cabo un juicio para tratar de elegir una opción. Y no deliberativa es más que nada cuando tú llevas escoges a partir del azar, como cuando tiran una moneda o dices, ya cualquiera, lo que sea, ¿no? O cuando le pides a otra persona que escoja por ti. Entonces podemos ver de que estos tres conceptos no son exactamente los mismos. O sea, deliberativa y no deliberativa refieren a formas distintas de afrontar situaciones alternativas, mientras que conducta deliberada refiere más bien a si es que se está atento de lo que se hace. Muy bien. Bien, ¿todos han entendido esto? Por mi parte, sí. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, por mi parte creo que podría reforzar cierta distinción en la que, por un lado, uno podría decirse es más consciente de lo que está realizando, haciendo en ese momento, que creo que está más ligada a esa, a deliberativa, Deliberada. y, pero deliberada, esa conciencia. Por ejemplo, hay a veces realizamos actividades que son casi automatizadas, en las cuales no somos conscientes ¿no? de lo que estamos haciendo, simplemente la conducta o la, la actividad ya está automatizada, pues no te pones a pensar en lo que es. Sin embargo, cuando tomas una decisión, ahí sí se podría hablar de una conducta deliberada de toma de decisión, entonces, Claro. A ver, o cuando realizas una generalmente, actividad, pero siendo más consciente. claro, bueno, aquí Cantor, cuando refiere el concepto de segmento de conducta deliberada, refiere más que nada cuando, digamos, cuando no se está bajo la influencia de algún factor situacional, orgánico, digamos, que altere la capacidad de atender, digamos. Por decirlo, digamos, cuando alguien está dormido o cuando alguien estaba o cuando alguien ha consumido alguna sustancia psicoactiva, entonces sería un segmento de conducta no deliberada. Más que nada lo orienta por ahí. Entonces siempre regresaría. Ese es el punto de vista cantor, ¿no? Bueno, eso es así. Ujú. No podemos cuestionar a Karl Marx. Vamos a ver la siguiente parte. Nos presenta tres niveles conductuales en los que la conducta puede ser más alternativa o menos alternativas, por decirlo así. Por decirlo, por ejemplo, ¿no? Nos menciona tres tipos. Por ejemplo, está la conducta alternativa propiamente o conducta voluntaria, que es cuando alguien afronta un dilema o casos que requieren una solución de problemas. Un problema, ¿no? Entonces tú tienes que solucionar un problema. Un problema puede ser, ¿no? Matemático o un problema de vida. eh, un problema interpersonal, ¿no? Y tú tienes que tratar de un problema de un acertijo, un videojuego, tú tratas de buscarle la solución al problema. O cuando estás en un dilema, postulo a una universidad privada o a una universidad nacional, o estudio la carrera de arquitectura o de ingeniería. O sea, son dilemas o situaciones problemáticas o en general, ¿no? Situaciones en las que se puede escoger varias opciones o, bueno, básicamente eso, ¿no? Esa sería la conducta alternativa o voluntaria. La conducta no alternativa o no voluntaria sería cuando se actúa con poca reflexión o por hábito, que era lo que mencionaba Elías. O sea, cuando alguien actúa solo porque sí, ¿no? O sea, como que ya así estoy en esta situación y lo hago, ¿no?
Por ejemplo, es claro, como mencionabas, ¿no? O sea, digamos, em, no sé, alguien llega a su casa y de frente va y prende la computadora. Tenía tal vez otras opciones como prender el televisor o prepararse algo para comer, pero esta persona fue directamente a prender la computadora porque es un hábito, ¿no? Algo que suele hacer con regularidad. Entonces ahí como que ya no hay tanto esta de, si, no hay tanto de situaciones en competencia, sino que simplemente va y hace. Y también están las otras que lo pone como impulsivo compulsivo o conductas involuntarias, que es donde se tiene, donde se actúa según la demanda de los objetos de estímulo. Como por ejemplo cuando hay una inhabilidad para resistir alguna tentación, o cuando se estornuda, o en el caso de la cleptomanía, que es las personas que roban, pero que porque no lo pueden controlar, no tanto por una cuestión de que sean malas, ¿no? Sino porque no pueden evitarlo, o en el caso del alcoholismo o el síndrome de abstinencia, mm, claro, en las adicciones, ¿no? eh, Son casos donde la conducta es involuntaria, ¿no? O sea, uno puede querer hacer una cosa o que puede tratar de evitar hacer lo que va a hacer, pero no lo puede, no puede. O sea, simplemente como que no puede evitarlo o no puede hacer algo distinto. Esa sería una conducta involuntaria. Mm, Entonces, creo que esto de paso también responde un poco la duda que tenía Elías en lo que comentaba. Y una pregunta, esto de aquí de voluntario, involuntario, también pueden cambiar, o sea, pueden, por así decirlo, evolucionar o cambiar, o sea, puede pasar de voluntario a, a no voluntario a involuntario. Mm, Mm, no sabría decir exactamente ¿se te ocurre algún ejemplo de lo que mencionas? Ah, no, solo pregunto más, ¿no? Si podría esto, no sé, o sea, evolucionar, por así decirlo, ¿no? No sé si también estaría correcto decir evolucionar. Bueno, no tengo tan claro en sí cómo podría pasar eso, ¿no? O sea, yo me imagino que de repente una conducta involuntaria podría tal vez volverse voluntaria si una persona aprende algunas estrategias de autorregulación o estrategias de manejo de contingencias, ¿no? De repente, cosa que así uno mismo va regulando las circunstancias o las condiciones ante las que actúa, o, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona que es alcohólica, de repente podría evitar ir a fiestas para de esa forma evitar el consumir alcohol y eso podría evitar que esa forma de evitar circunstancias que lo lleven a tomar sería una forma, ¿no? De tal vez de controlar o de decidir, ¿no? Digamos, para evitar encontrarse ante situaciones de conducta involuntaria. En sí podría Claro, decir por que la ahí, ¿no? conducta involuntaria sería como que un poco, generalmente sería indeseable, ¿no? O bueno, podría en algunos casos ser adaptativa, me imagino de repente en el caso de las respuestas reflejas, ¿no? De si te caes y pones la mano para no golpearte. Mm, Pero por lo general se suele vincular, ¿no? A cleptomanía o de drogadicción, pues, o de adicciones, pues podría ser más bien conveniente controlarlos para no verse ante esas situaciones. O en el caso de conducta no voluntaria, claro, y también yo imagino, ¿no? Una conducta voluntaria, pues podría convertirse en no voluntaria cuando una persona ya se acostumbra. O sea, tomas la decisión la primera vez,
pero una vez ya con el tiempo, ya como que ya te acostumbraste y no estás pensando mucho antes de actuar, sino que ya de frente actúas solamente por hábito. O sea, como que ya te acostumbraste, entonces no lo estás pensando a cada rato, ¿no? ¿Esta será mejor opción o esta, ¿no? O sea, de repente lo pensaste las primeras veces, pero ya en las próximas ocasiones ya como que ya no tienes que estarlo pensando nuevamente. Ahí podría pasar una de voluntaria a no voluntaria, Claro, o sería, por viceversa. ejemplo, en el caso de aprender a escribir, ¿no? Al principio creo que decidimos qué letra poner, que el orden, y ahí ya cuando estamos más avanzados, ya lo hacemos de manera involuntaria, ¿no? Creo que ese sería un ejemplo, ¿no? Bueno, creo que no tanto, porque cuando uno aprende, pues no hay tanto una decisión, ¿no? O bueno, puede ser, tal vez. Pero no lo veo tan claro. A ver, ahí Flor menciona en el chat. A ver, podría ser levantarse a clases, al inicio es voluntario y si nos levantamos temprano o no a cierta hora, posteriormente se vuelve un hábito y nos despertamos casi a la misma hora y se vuelve automático. Creo que ese podría ser un poco mejor, ¿no? Porque al comienzo es como que uno se encuentra, genera a veces, ¿no? Uno está en la cama, ¿no? Y está con este dilema. ¿Me levanto y voy a la clase o sigo dormido? Quiero seguir dormido o voy y me levanto. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Pero de repente uno se acostumbra después y ya no está en ese dilema. Mm, Aunque podría ser más entre voluntario, aunque podría ser más un paso de involuntario alternativa, ¿no? Porque entre seguir dormido y despertarse es más como, bueno, puede ser. Y ahí vemos también si una persona se cuestiona sus hábitos, podría pasar, ¿no? De no voluntario a voluntario. O sea, una persona dice, bueno, cada vez que mi hijo se porta mal, le doy un correazo. Y luego te plantean, ¿pero estás seguro que es bueno darle correazos? ¿Te está funcionando para que aprenda? ¿Y crees que tenga algún efecto nocivo el darle correazos? Entonces como que tú ya te lo empiezas a cuestionar, ¿estará bien darle correazos? Entonces como que ya pasas de hacer algo por hábito y ya lo empiezas a hacer por elección. O sea, como que ya no es simplemente estoy habituado a hacer esto, sino que ya te pones a pensar, ¿debería hacer esto? Mejor hago otra cosa. Podría ser. Vamos a continuar. Y Eh, ahí, disculpa, yo tengo sí, te escucho. tengo una consulta ahí. Era respecto a menos alternativas y más alternativas. Eso sí no logré entender. Yeah. Mm, mm, o sea, lo que pasa es que esta es una conducta alternativa, o sea, las conductas voluntarias. O sea, son lo mismo. En el caso de las conductas involuntarias serían como que conductas no donde prácticamente ya no hay alternativa. Mm, Cantor en realidad lo que plantea es que estas estarían en un mayor nivel y estas en un menor nivel. Yo les puse esto de más alternativas y menos alternativas. Pero a ver, se refiere, creo que lo podría cambiar, ¿no? Porque esto de alternativas creo que sí puede ser confuso. Sería un mayor nivel y estas de menor nivel, pero no tanto en nivel de complejidad, diría. O bueno, puede ser, ¿no? De complejidad. Mm, Pero ¿De conciencia podría ser? ¿Mayor nivel de conciencia? creo que de complejidad estaría bien, porque cuando alguien actúa por decisión, o sea, para solucionar un problema o ante un dilema, ¿no? Y empieza a evaluar las alternativas, es como que un comportamiento más complejo, ¿no? Cuando alguien simplemente hace por hacer lo que está acostumbrado, es como que menos complejo. En cambio, cuando una persona simplemente se deja llevar, o sea, o actúa no por decisión propia, sino eh, porque, bueno, simplemente, simplemente porque sí. O sea,
O sea, simplemente por dejarse llevar por los estímulos o por algunas condiciones orgánicas. Entonces, como que sería más bien creo que ahí ya prácticamente no habría mucha complejidad. Creo que podría evaluarse por complejidad. Mm, Conciencia y no creo que sea el caso, porque recordemos que conciencia va más con lo que es conducta deliberada. En cambio, que estamos hablando más de en situaciones alternativas. Creo que complejidad estaría bien. A ver, vamos a ver qué más. Circunstancias que complican la conducta alternativa. Eh, por ejemplo, pueden haber conflictos entre lealtades y, por ejemplo, en contextos políticos bélicos. O sea, una circunstancia bélica o ciertas coyunturas políticas podrían llevar a que ciertas personas tengan que afrontar situaciones conflictivas que no afrontarían comúnmente. Eh, em, por ejemplo, se me ocurre en este caso no me acuerdo, en Perú hace tiempo hubo una guerra, creo. Mm, creo, pero ahora me van a jalar si me escuchan en los dos, pero algún profesor de historia. Que, o sea, donde peleaban familiares, que llegaron a pelear entre familiares. Y ahí en esa batalla, pues sería pues un buen ejemplo, ¿no? De un conflicto entre lealtades. ¿Soy más leal a mi familia o más leal a lo que dice el jefe del batallón, ¿no? Me acuerdo que creo que se cuenta, ¿no? Que en esta batalla, antes de que empiece, bueno, si alguien se acuerda el nombre de la batalla, lo dice. Pero me acuerdo que antes de esta batalla, como que primero se les dio una opción para que las personas se puedan dar la mano y despedir de sus familiares antes de empezar a pelear. Y entiendo que la pelea se dio más con arma blanca que con disparos, por una cuestión de respeto, ¿no? Mm, Creo que ese es un buen ejemplo de conflicto entre lealtades que se puede dar ante circunstancias bélicas o conflicto, o contextos políticos particulares. Eh, o también cuando alguien participa en circunstancias legales, entonces hay como que un conflicto, puede haber conflictos entre creencias personales y convencionales, con circunstancias legales. Por ejemplo, el ejemplo que menciona Cantor es de un médico que sabe que su hijo, sabe que un hijo va, que van a nacer, va a nacer, pero con problemas de salud graves y que esto le va a impedir gozar de una buena vida. Entonces podría el médico en una circunstancia particular optar por abortar al niño según su creencia personal, o podría llevar el parto a cabo, ¿no? Según las convenciones legales o sociales. Ese es el ejemplo que da Cantor, aunque podrían haber otras más, ¿no? Em, o también estarían las consecuencias de las acciones. Digamos, si alguien roba, se puede ir a la cárcel. Ahí está, ¿no? Un ejemplo, un esposo elige entre pasar Navidad con su esposa o con la madre. Sí, creo que está bien. O también si hay personas deseables e indeseables. Digamos, si alguien se va a ir a una fiesta y sabe que ahí va a estar la chica que le gusta, eh, o la persona que le gusta, pues habría más probabilidad de que vaya a la fiesta. Pero si alguien se va a ir de repente a una fiesta o no, pero sabe que va a estar una persona que le cae mal, una persona indeseable, va a haber menos probabilidad de que asista. Y otras circunstancias más. O sea, son como que factores situacionales que
que pueden dificultar o en algunos casos incluso facilitar la toma de una decisión. Mm, Entonces, esa sería, ¿no?, la idea de las circunstancias que complican la conducta alternativa. También nos menciona rasgos de personalidad en la conducta alternativa. O sea, como que no solamente se puede dar en cuanto a la situación específica como factores situacionales, sino también se pueden dar por gustos personales o rechazos, ¿no? Hay alguien que le gusta de repente más el helado que la galleta, o más el panetón que el turrón, o personas a las que les gusta, a las que no les gusta de repente las pasas en el panetón, o las creencias personales y otras características personales más que podrían haber que pueden influir, ¿no?, en que una persona tome una u otra decisión. Y también estarían los rasgos culturales, como por ejemplo el patriotismo. Digamos que fomentar el patriotismo en una sociedad podría facilitar que las personas elijan ir a la guerra, o ciertos honores podrían facilitar o que algunas personas elijan suicidarse o decidan suicidarse, ¿no? Como el harakiri. Dices, he perdido mi honor, entonces decido suicidar. U otras opciones más. Eh, entonces, se puede ver, ¿no?, como algunos factores situacionales, o sea, aspectos presentes en una situación específica, algunas características personales, o sea, del propio individuo, y algunos rasgos culturales, o sea, rasgos personales que se han desarrollado a partir de la historia interconductual, y algunos rasgos culturales de una sociedad que entre estos tres elementos pueden como que facilitar o dificultar el tomar una decisión, o el que se prefiera una decisión por sobre otra. Mm, ¿Qué les parece este análisis? Por ahora bien, aquí estoy con la lectura aquí en la laptop y ninguna duda. Qué bien. A mí un poquito me había generado un poco de duda cuando leí esto. Por ejemplo, el tema de los conflictos entre creencias personales y convencionales, porque es como que lo convencional estaría más tal vez en rasgos culturales y personal tal vez estaría más acá. O, mm, o un contexto político también me parece que estaría más en rasgos culturales. Pero bueno, Cantor lo puso acá. Pero bueno, sí podrían haber otras Creo condiciones, que, ¿no? Ajá. disculpe, creo que el punto 2 creo que se refería, por ejemplo, al tema del aborto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden estar a favor del aborto, pero la convención legal, o sea, la ley te dice que no, ¿no? Entonces, imaginemos que estás en una situación donde decidas abortar, entonces creo que ahí sí estarías en un dilema, ¿no? Porque tú estás a favor, pero si sabes que lo haces, la ley te va a castigar, ¿no? Entonces creo que ahí estaría el segundo punto del primer cuadro, ¿no? Sí, ese es el ejemplo, aunque pone, pero podrían haber otros ejemplos. Mm, Bueno, sí, está claro, está claro. a ver, ¿se les ocurre algún otro ejemplo entre conflicto entre creencias personales y convencionales? Podría ser el hecho de que personas mayores tengan relaciones, eh, ¿qué te digo? Bueno, relaciones generales, no podría citar,
con una persona de mayor de edad, digo, menor de edad. Puede ser también. Eh, Eso podría ser, porque sí, ahí es un conflicto personal y convencional, legal, ¿no? Sí. Bueno, convencional no necesariamente es legal, ¿no? O sea, en general apunta más a la opinión pública, ¿no? Lo que puedan pensar los demás, pero también abarca lo legal. Ujú. Em, Ahí Flor mencionó el ejemplo de las religiones. Podría ser, ¿no? A veces. Dice ahí por ahí se me ocurre de repente, por ejemplo, esto mm, de la de cuando alguien, ahora con el tema de la vacuna, ¿no? Hay personas que no quieren vacunarse porque lo consideran inadecuado, o sea, como que atenta contra algunas creencias religiosas o contra su libertad individual. Pero digamos que ahora hay consecuencias, ¿no? Y normas legales que apuntan estas consecuencias de si es que no te vacunas, ¿no? Esto del carnet de vacunación, ahí se puede ver ese conflicto, ¿no? Y bueno, vamos, ¿qué más? Elección psicológica y elección social. Aquí también nos pone esta distinción, porque no es lo mismo la elección, o sea, o sea, cuando el psicólogo estudia la elección, no está estudiando lo mismo que estudiaría de repente el sociólogo. Digamos que generalmente en ciencias sociales se entiende la elección como la ausencia de coacción o la decisión, ¿no? Como ausencia de coacción. Eh, por decirlo, cuando una persona está en la cárcel y dice, quiero recobrar la libertad o he perdido la libertad. O sea, no es que estando dentro de la cárcel no pueda llevar a cabo conductas de juzgar o acciones de juzgar, sino que estando dentro de la cárcel, pues sus acciones están coaccionadas, o sea, como que hay limitantes y demandas de otras personas sobre lo que tiene que hacer. Entonces, si bien sí puede llevar a cabo la elección psicológica, pues el estar en la cárcel se puede decir que es una pérdida de la libertad, ¿no? En cambio, pero eso no quiere decir, digamos que la libertad en términos sociales, o sea, de por ejemplo cuando se está en la cárcel o cuando se es un esclavo, eh, que sería, ¿no? Como la ausencia de coacción, no es la misma libertad que se habla de cuando alguien está tomando a la conducta de tomar decisiones, ¿no? A la conducta de decidir o escoger. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, es una distinción también, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos con acción alternativa, que al comienzo de la sesión les estuve diciendo que no es lo mismo hablar de deliberada a deliberativa. Como podemos ver, la acción alternativa es una acción en la que se lleva a cabo un juicio decisorio. Por ejemplo, cuando se evalúan los pros y los contras de las opciones, sería una forma, ¿no? De ver cuál es la mejor opción, la que más me conviene. En cambio, una acción no deliberativa podría ser simplemente cuando se cede al azar o a otra persona, como les dije, ¿no? Cuando se tira una moneda o cuando se dice, ya lo que sea, ¿no? Cualquier cosa está bien. Entonces, cuando alguien dice eso, pues está afrontando una situación alternativa de forma no deliberativa. Mm, Y bueno, de ahí nos habla de los motivos, que acá Cantor nos habla de algunas malinterpretaciones respecto al concepto de motivos, que yo las he puesto como perspectiva fantasmagórica, en contraste con la perspectiva naturalista. Vamos a ver primero la perspectiva fantasmagórica o tradicional o
digamos, ¿cómo decirle? Sustancialista, que nos habla de los motivos como factores en la acción de elegir, se pueden tomar como principios absolutos o causales. O sea, como quien dice, son determinantes. Entonces, el decidir se entendería como un conflicto entre fuerzas. O sea, digamos, no sería tanto como nosotros lo entendemos, o sea, como lo planteó Cantor, ¿no? Que decidir o sea, son como que segmentos conductuales alternativos. Puedo decidir irme por este segmento o irme por este otro o por este otro. Esa sería la idea de decidir para Cantor. O sea, escoger o elegir por qué segmento irme. En cambio, eh, desde una perspectiva más fantasmagórica, por decirle, se daría un conflicto entre fuerzas. O sea, fuerzas que entran en conflicto, ¿no? Por ejemplo, el caso más notorio sería el caso del motivo psicoanalítico, ¿no? Cuando hablan de deseos inconscientes como el ello, ¿no? O las pulsiones que hay que provienen del propio organismo y que fluyen, ¿no? Por el organismo, las pulsiones o los instintos, y estos como que orientan la conducta. Mm, Esa sería un poco la idea de los deseos inconscientes, que es una forma de interpretar esto de los motivos. Otra sería, digamos, como un resorte de la acción, por decirlo, cuando buscamos placer y evitamos el dolor. Entonces nos vamos a alejar de las situaciones que producen dolor y nos vamos a orientar hacia las condiciones placenteras. Otra sería la idea de fuerzas externas como energizadores o excitadores. O la otra es la de fuerzas internas, que podrían ser biológicas o mentales, como el hambre o el sexo, que simplemente es como que hay digamos, un deseo interno y nos orientamos, ¿no? Eh, Estos conceptos en sí no es que estén del todo, o sea, tienen algo de acertado, como hemos visto, pero, o sea, el tema es de que desde una perspectiva naturalista, el conflicto ya no se da tanto entre fuerzas que orientan la conducta, sino más bien son condiciones de estímulo y del individuo, o sea, sería más un conflicto entre segmentos conductuales, o sea, entre irme por acá o irme por acá, o entre hacer esto o hacer esto otro. O sea, ya sería la diferencia, ¿no? Entre la perspectiva más fantasmagórica y la perspectiva más naturalista, que hace, claro, la perspectiva naturalista lo que buscaría es definir estos eventos como como fenómenos naturales, que entonces aquí nos puede plantear que son, por ejemplo, condiciones de estímulo, como funciones de estímulo afectivas, o del individuo, como diferencias individuales o factores situacionales orgánicos. ¿Se entiende, no? Digamos, las diferencias individuales o los factores situacionales orgánicos son eventos, bueno, los factores situacionales orgánicos serían eventos concretos que se darían en el organismo que podrían influenciar la elección de una u otra opción, ¿no? Por ejemplo, el hambre, así. La función afectiva de algún estímulo, pues también, digamos, o las diferencias individuales. ¿No? Como hemos visto, ¿no? De rasgos de la personalidad que influyen, como los gustos, eh, las creencias, las aversiones. Digamos que aquí ya se tiene una lógica de que esto se ha ido formando, las diferencias individuales, a partir de la historia interconductual. Los factores situacionales orgánicos son condiciones biológicas momentáneas, fisiológicas, y las funciones de estímulo también tienen un cierto componente filogenético y un componente ontogenético, ¿no? También de la historia interconductual.
Entonces ya como que lo está reinterpretando de una forma más naturalista, ¿no? O sea, como un fenómeno natural y no como algo sobrenatural. Mm, digamos, ¿qué opinan de esta crítica que hace un poco acá Kant y de esta reinterpretación que hace de estos conceptos? Que en sí, bueno, como pueden ver, no es que estén del todo errados, de la perspectiva, mm, mm, de la perspectiva sobrenatural. Creo que podría poner más que fantasmagórica, sobrenaturalista, ¿no? O sobrenatural, entonces, o sustancialista. Metafísica. Mm, Metafísica no del todo, porque metafísica es más una disciplina filosófica. Mm, entonces no es exactamente, la metafísica no es exactamente un plano de la existencia o algo así, ¿no? Es simplemente una, eh, digamos, por ejemplo, esto, el naturalismo también se podría considerar una perspectiva metafísica, en el sentido de que se plantea de que todo lo presente en la realidad es natural. Mm, Puede que por ahí alguien considere tal vez de que se está sobresimplificando tal vez estos conceptos teóricos. Sobre todo tal vez del psicoanálisis, que es la que más se ha señalado acá, pero bueno, básicamente lo que plantea Cantor es de que no, para no confundir, ¿no? En vez de que sea un conflicto entre fuerzas, es un conflicto entre segmentos conductuales. Conductas relacionadas a las conductas alternativas. O sea, vamos a ver conductas que no son específicamente conductas alternativas, pero se relacionan con ellas. Por ejemplo, la conducta intencional. Por ejemplo, la conducta decidida, ahí cuando alguien decide llevar a cabo una ejecución o cuando se busca una meta. Por ejemplo, aquí este hombre parece que ha llevado a comprar a su pareja. Entonces, lógicamente, y llevarla a comprar tiene una meta, que es que bueno, es tal vez enamorarla, tal vez, o bueno, simplemente vestir, ¿no? Tener ropa o comida en su casa, cosas así, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? Que, o sea, la conducta intencional es conducta orientada hacia un objetivo, que no es exactamente lo mismo que conductas alternativas, pero se suele vincular. Eh, Conducta de planear, que es más preparar una ejecución anticipadamente, como cuando alguien elabora un plan de trabajo o un proyecto de tesis o un programa, o cuando alguien elabora un programa terapéutico o un taller para niños, ¿no? Sería conducta de planear. Conducta propositiva sería más bien conducta persistente hasta alcanzar un objetivo. Podríamos decir tal vez que la conducta de planear y propositiva son formas de conducta intencional, ¿no? Solamente que la conducta de planear está, como el mismo nombre indica, hay más planificación. Y la conducta propositiva, ya más que la planificación, implica la persistencia. O sea, como de seguir esforzándose hasta conseguirlo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Goku, cuando iba entrenando hasta a Namekusei en la cámara de gravedad aumentada, pues estaba como que tenía que persistir en su entrenamiento, ¿no? Sin retroceder. Igual, digamos, cuando alguien va a postular a un examen de admisión, uno tiene que persistir, o, o bueno, en general, ¿no? Cuando, si quieren, por ejemplo, Judas, ¿no? Que estuvo en el círculo de lectura desde el comienzo y ha persistido en la lectura de los capítulos de Cantor hasta ahora. Entonces, eso sería una conducta propositiva, ¿no?
el persistir a través del tiempo. En sí, pueden ver que la conducta positiva no necesariamente requiere mucha planeación, si simplemente es algo que que te has propuesto hacer, lo sigues, te mantienes constante a través del tiempo. Y la conducta de deseo es más como imaginar una situación agradable, aunque no necesariamente buscarla. O sea, es como una forma de conducta imaginativa, ¿no? O lo que vimos la semana pasada de conducta creativa, donde uno se encuentra ante una situación y se imagina como si estuviera en otra. Aquí, por ejemplo, está hay un meme de Peter Parker que dice, a veces tengo ganas de viajar a Cancún, pero luego me acuerdo que no tengo ni un peso y se me pasa. Es como que se imagina una situación agradable, pero no necesariamente la busca. Entonces, eso ya diferencia la conducta de deseo de la conducta intencional, ¿no? O sea, deseo es simplemente como que desearía, ¿no? Tener esto, o desearía estar en tal sitio, desearía poder hacer esto, pero no necesariamente lo haces o no necesariamente es una meta. Aunque, claro, si una persona se propone algo y lo desea, pues, o sea, como que sí sería un deseo, ¿no? O sea, un deseo con propósito. Bueno, un deseo al que te orientas. Se puede decir que esa sería la conducta intencional, ¿no? Cuando te orientas a conseguir el deseo. Cambio, pero si no te orientas, si no simplemente lo deseas y ya, pues simplemente es un deseo y ya, nada más. Y bueno, ya casi estamos terminando, así que, mm, mm, ¿qué opinan también de estos conceptos? Que como pueden ver, aquí Cantor le está tratando. Mm, Ujú. Elías, ¿te escuchamos? sí, iba a comentar de que cuando en la conducta de deseo, cuando dijiste un poco, mencionaste un poco imaginar, me acordaba de, hay una técnica de relajación que consiste en justamente imaginar, ¿no? Que estás en una situación agradable, como bien lo mencionaste, ¿no? Esa también podría ser una conducta de deseo, Sí, la que de alguna manera estás imaginando en un lugar agradable, ¿no? claro, porque si te imaginas un lugar agradable, se asume que desearías estar en ese lugar, ¿no? No podría ser una conducta intencional, No necesariamente, podría, porque la finalidad ajá, ¿escucho? es relajarse, ¿no? Ah, Sí, sí, porque la finalidad de la meta sería relajarse. claro, ¿no? Sí, pues sí lo sería, ¿no? Porque claro, el objetivo es relajarse. Mm, pero claro, o sea, sería tal vez de deseo en el sentido de que como que desearías estar en ese lugar, pero no haces nada por ir a ese lugar, ¿no? Pues sí, podrían darse de forma simultánea también en ese aspecto, ¿no? O sea, como vemos, estas son conductas que se relacionan con las conductas alternativas. O sea, no son exactamente lo mismo que conductas alternativas, pero se relacionan con ellas. De ahí, algo que podría mencionar es que, por ejemplo, por ahí habían comentado de que conducta alternativa era una conducta incompatible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo en el grupo de WhatsApp citaron a algún autor no me acuerdo el nombre, pero de un libro de modificación de conducta bien famoso. Por ahí les menciono de que, bueno, ese de conductas alternativas, ahí se refiere más al reforzamiento diferencial, ¿no? O sea, digamos, como que refuerzo las conductas que deseo que una persona realice con mayor frecuencia, pero ignoro las que no deseo que se den con mayor frecuencia, o sea, como para que se extingan. Sería la idea del reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Pero como podemos ver, no es exactamente lo mismo que se refiere acá Cantor con conductas alternativas, ¿no? O sea, conductas alternativas es prácticamente como decir elegir.
Entonces podría decir que conducta alternativa es como sinónimo de elegir. Y creo que ya se entendió que en este caso es elegir en qué segmento conductual voy a estar, por decirlo, ¿no? O sea, o cómo me voy a comportar, qué voy a hacer o con qué estímulo voy a interactuar. Ese sería, ¿no? Elegir. Y bueno, vamos a ver, aquí Cantor nos plantea algunos estudios experimentales sobre la conducta alternativa. Nos va a mencionar a 4 autores. El primero es Ash, en 1910. Ash plantea un estudio donde hay una fase asociativa donde se asocian dos sílabas sin sentido y una fase de interferencia que se pediría a las personas que puedan decir sílabas que rimen o deletrear al revés las sílabas. O sea, tendrían en cierta forma que tratar de recordar las sílabas que se dijeron al comienzo, pero cambiando el orden en términos de o bien en rimas o bien invirtiendo el orden de las letras. Es un poquito complicado, digamos, ya hacer algo así, pero ese era, digamos, el experimento. Entonces, aquí Ash tomó varias unidades de medida. Aquí Cantor también menciona que algunos de estos estudios tendrían una perspectiva más trascendentalista, ¿no? O sea, por decirle de algún modo, por lo que más que naturalista. Pero bueno, igual nos lo cita, ¿no? Porque puede ser útil para tratar de inspirarnos en crear un propio diseño de investigación. Por ejemplo, algunas unidades de medida que analiza Ash son la fuerza asociativa, que se entendería como el número de asociaciones, o sea, el número de veces que se presentó cada par de sílabas. Bueno, el equivalente asociativo, que sería el número de rimas o de letreo invertido, o sea, el número de veces que se llevó a cabo una u otra acción, y la fuerza de voluntad, que se entendería como el número de equivalentes asociativos, o sea, el número de rimas o de letreros invertidos, multiplicado por los componentes asociados, que entiendo que se refiere al número de asociaciones. Es un poquito complicado, la verdad, de entenderlo, porque la verdad es que de ese estudio de Ash yo tampoco lo entendí tan bien, así que voy a tener un poquito, tal vez me equivoco y sería tal vez incluso conveniente revisar su estudio. Pero bueno, entiendo que él operacionaliza el concepto de fuerza de voluntad, que es un concepto más de lenguaje ordinario, lo trata de operacionalizar. Mm, Y claro, a ver, yo entiendo de que digamos, mm, bien, creo que mejor no le doy tanto énfasis acá porque tampoco la entendí tanto. También me acuerdo que menciona que en el libro Cantor que también se evalúa lo que es la latencia. Yo me imagino que tal vez hace esta operacionalización, tal vez por el término de la latencia o por el término o el tema tal vez de que pueda recordar las asociaciones a pesar de las interferencias o algo así. Pero no me quedó tan claro el por qué lo operacionaliza esto de fuerza de voluntad de esta forma. Pero bueno, ese es el estudio que hizo Ash, ¿no? Que Cantor no sigue. Otro estudio es el de Michote en 1910 sobre la elección, donde se presentan cartas en las que estaban escritas dos números. La persona debía apretar un botón con los símbolos más, menos, multiplicación o división y se medía la latencia de la respuesta, digamos como para ver el tiempo que se tardaba en elegir qué operación matemática realizar, ¿no? Y la otra era el conflicto de acción, que fue analizado por Kurlewin y Miller. Kurlewin entre estos años de acá y Miller en 1944, que analizaron la conducta de elección en animales humanos y no humanos. Como podemos ver, estos estudios fueron más en humanos.
pero Lewin y Miller sí analizaron esto también en animales. Usaron el concepto de valencias, que es un concepto que se usa en química, y hablaron de valencia positiva, negativa y positiva negativa. Digamos que la valencia negativa positiva implicaría aproximación, ¿no?, hacia un estímulo. La valencia negativa sería la evitación de un estímulo y la valencia positiva negativa sería se entiende que es como una aproximación como que temerosa, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, cuando un perrito se le acerca a alguien, pero como que se acerca así medio como que temblando y como que se va alejando de rato en rato, algo así sería una aproximación y evitación más o menos simultánea. Y bueno, pues utilizaron estos conceptos para analizar, ¿no?, el conflicto de acción en personas y animales. Y, y bueno, ¿qué opinan de estos experimentos? Al primero no le entendí mucho el de Ash, pero yo creo que en el segundo, pues ahí digamos que es un poquito más como observable la variabilidad de los comportamientos. Ujú. Sí, la verdad es que yo tampoco le entendí mucho el de Ash, porque utilizaba varias unidades de medida y eso se sentía como que medio complicado de entender. Pero los otros del de Lewin y el de Michote creo que están más sencillos. Y bueno, con esto ya pasamos a las preguntas para al final del capítulo, ¿no? A ver si se acuerdan. ¿Qué es conducta alternativa? Pues yo creo que una definición de conducta alternativa fuera que cuando hay dos segmentos conductuales, bueno, por lo menos dos, para elegir por la persona y que estos pues van a ser elegidos en base a algunos factores como la función del estímulo y otras conductas como las que comentamos, ¿no? De qué tan propositiva es la persona, la personalidad es muy importante, ¿no? El tiempo que tiene, etcétera. Es lo que hay que hacer mucho hincapié, que son complejas por por el gran ajuste que siente la persona que tiene que hacer, ya sea por las consecuencias de un segmento o del otro, etcétera. Aquí creo que podría mencionar de que dos segmentos conductuales a elegir, habías mencionado que por personas, pero en realidad yo diría que por un organismo, ¿no? Porque podría ser tanto humano como animal, como vimos en el experimento de, de, ya me olvidé su nombre, de Kurt Lewin. Ujú. Bueno, más de Miller. Miller entiendo que fue el que lo llevó a cabo más con animal. ¿Qué tipos de conducta alternativa existen? Creo que era la deliberativa y no deliberativa, ¿no? Sí, esos eran. Yair, creo que Elías quería participar. A ver, Elías, dinos lo que piensas. De repente podrías comentarnos sobre la definición Sí, o sobre, ¿recuerdas qué significaba esto de deliberativo y no deliberativo? bueno, mi participación iba más en la primera pregunta y era respecto, no sé, una precisión eh, cuando dijiste que la conducta de elegir no solamente podría ser por un organismo, sino también por, mejor dicho, por una persona, sino por cualquier otro organismo.
Sin embargo, creo que sería mejor precisar animales, personas y animales, ya que si somos más rigurosos en el concepto de organismo, podría ser cualquier organismo vivo y eso incluye a cualquier tipo de organismo que conocemos, plantas, animales, Sí, hongos, bacterias, todas esas llegan a ser organismos vivos. tienes razón, es verdad. Creo que también algo que podría resaltar es de que, a ver, algo que les puedo mencionar es de que esto de que la conducta de elegir es un tipo de pensamiento, esto es algo que yo especifiqué, pero no necesariamente es así. O sea, cuando se trata de un ajuste complejo, digamos, donde hay una deliberación, podríamos decir que es más una cuestión más humana, ¿no? Porque somos los humanos los que nos ponemos a analizar pros y contras y qué me conviene más, cuál es, digamos, generalmente, o sea, los humanos somos los animales que juzgamos. En cambio, los otros animales, los no humanos, pues no llevarían a cabo una conducta deliberativa, sino una conducta no deliberativa. O sea, tomarían una decisión, pero, o sea, pueden escoger, pero de una forma más, mm, digamos, sería de una forma como que no voluntaria o no deliberativa. ¿Rudimentaria? Sí, yo diría, podría ser de una forma no voluntaria. Bueno, que podría encontrarse en un dilema. Yo diría que en los animales se actúa, claro, ¿no? Podría ser no voluntaria, ¿no? Como que no hay una reflexión sobre las opciones. Como que no voluntario, no deliberativa, sería más bien, ¿no? La elección de los animales. En cambio, en los humanos sí sería una elección más bien deliberativa, voluntaria, analítica. Por ahí podríamos ver, ¿no? O sea, se daría tanto en humanos como animales, pero no se daría de la misma forma en humanos como se daría en animales. Aquí podría poner personas y otros animales, ¿no? Recordando que las personas también somos animales. Bueno, a ver. Mm, bueno, aquí Judas nos mencionaba un poquito, ¿no? De condiciones que influyen en la conducta alternativa y nos mencionaba, ¿no? La función de estímulo, la personalidad, el propósito. Antes tal vez de revisar bien esta pregunta, podríamos pensar si se acuerdan qué es esto de deliberativo y no deliberativo, aunque lo acabo de decir, creo. No sé. Mm, el deliberativo vendría a ser como el juicio que se realiza para elegir entre opciones y la no deliberativa vendría a ser como que escoger mediante el azar. Creo que fue un ejemplo que estabas dando. Creo que así se escribe azar. Sí, es como que no deliberativo, es como que escojo cualquier cosa. Bueno, ¿qué condiciones influyen en las conductas alternativas? Estaría mencionando la función de estímulo más en cuanto a su aspecto afectivo, ¿no? O sea, cómo influye sobre las respuestas autorreguladoras, se podría decir, ¿no? En la personalidad y Cantor mencionaba, ¿no? Los gustos, las aversiones. En cuanto al propósito, el objetivo, ¿no? Si tienes alguna meta. También nos comentaba las normas convencionales o la cultura donde el organismo
se esté desarrollando y que pues a veces no tienen un rol muy importante en el de que, ay, te quiero hacer esto, pero lo que la gente me va como a dejar o aplaudir es lo otro, yo no sé qué hacer. Ujú, claro. ¿Qué podría ser por decir? Claro, lo valorado socialmente. Exactamente. Por ahí mencionaba también, ¿no? Los factores situacionales orgánicos, ¿no? Como el hambre, la sed, el sueño, el Sí, dolor. ese parrafito yo lo quisiera leer ya yo solo, ¿no? Ya en la mañana o así, porque creo que esa página y media que pues, por la semana no la pude leer bien, se ve muy interesante en el que habla de que por qué se dan, o sea, ese impulso de instinto, ¿qué más hay? O sea, cómo... Y creo que pone un ejemplo de los romanos o así, de los banquetes, esas cosas se ven muy interesantes. Mm, creo que no lo recuerdo tanto. Sí, yo lo vi de pasadita nomás, pero dije, mira, esa parte se ve interesante. Sí, Cantor también se saca unos ejemplos, porque él es bien, porque Cantor era una persona bien leída, sabía de todo. Sí. Y bueno, Recientemente han colgado un video en YouTube sobre su biografía y la verdad que este hombre estaba envuelto en todo para crear esto, ¿no? ujú, veremos. ¿Qué problemas pueden requerir un análisis de la conducta alternativa? Digamos, un problema, por ejemplo, ¿no? Yo imagino uno de ustedes está, de repente es psicólogo clínico, digamos, ¿no? Suponiendo, y les llega un caso de una persona y les pide, eh, les cuenta su problema, ¿no? Su caso. ¿Qué caso o qué tipo de caso podría requerir que se analice específicamente la conducta alternativa? O de repente en un ámbito escolar, de repente. eh, Tal vez un tutor dice en esta aula o este niño presenta este problema, claro, el aula, el niño o esta institución, en este colegio hay este problema. Entonces, cómo podría, qué tipo de problema, de repente a nivel educativo o a nivel de psicología más bien de individual, ¿no? Como consultoría, podría requerir un análisis de las conductas alternativas? Podría Podría ser... ser Ah, ya, una, Elías. es cierto. Podría ser una persona que entra, la conducta de entrar al WhatsApp como hábito, ¿no? Que lo realiza habitualmente y sin embargo, bueno, esta interfiere con otras conductas como concentrarse en sus estudios, ¿no? Y tendría que evaluarse una conducta alternativa a realizar. Claro, es interesante, ¿no? Es un poquito como lo que vimos en antes, ¿no? De si una conducta no voluntaria podría después pasar a ser voluntaria. Entonces, el hecho de que tome la decisión de hacer algo distinto a lo que está habituado, a lo que se ha habituado, entonces sería una buena forma, ¿no? Yo también quería más o menos opinar. Por ejemplo, un análisis podría ser la participación de los chicos en clases, ¿no? ¿Por qué algunos eligen hablar y otros que se queden callados, ¿no? A pesar de que saben la respuesta, se quedan callados, ¿no? Eso podría ser un análisis de conducta alternativa, tal vez.
Otro Sí, podría ser, no sé, la elección de carrera a fin de año escolar, podría ser, eso sí no estoy tan seguro. Y otro es que los niños que hacen conductas disruptivas, ¿no? O sea, ¿qué estaría detrás de que ellos, no sé, le peguen a su compañero en vez de comportarse, no sé, según las normas, ¿no? No sé si está bien esos ejemplos o divagué, no sé. sí, están bien. También una que se me ocurre a mí ahorita es eh, entrar eh, a, a una reunión, a un círculo de lectura. Ahí podríamos ver que ahí influyen aspectos como las consecuencias, en el caso de ahora que les vamos a dar. Que, bueno, ahí puse el enlace de un drive con los libros en el enlace, en el chat del Meet. Y, o bueno, por ejemplo, ¿no? Las consecuencias o el hecho de que hayan personas deseables o indeseables, ¿no? De repente alguno dice, ah, sí, Yair es agradable. O Judas, ah, sí, Judas me cae bien, yo lo conozco. Entonces eso también puede facilitar. O si saben que va a estar alguien que te cae mal, dice, ah, no, si va a estar ella, no es. O si o la historia interconductual, cómo puede influenciar en que uno se cohíba socialmente y que prefiera no pasar vergüenza, cosas así. Y bien, ¿cómo podemos evaluar la conducta alternativa? A mí se me ocurre el operacionalizarla, por ejemplo, saber qué estímulos tienen qué función y en base a ello, pues como trabajar en los factores, digamos, más contextuales o que son más difíciles de tener una hipótesis a la primera, de que, no sé, los factores organísmicos, las normas convencionales que tienen un efecto en la persona que estamos evaluando, o si es un animal, pues darle más tiempo, ¿no? Para que nos deje ver su personalidad y que no sea, o que no caigamos en un error categorial. Ujú. Es un poquito curioso hablar de personalidad en animales, ¿no? Tal vez podríamos hablar de animalidad, Pues sí, perro- ajá. personalidad, gatonalidad. Pero bueno, se entiende a lo que nos referimos. Exactamente, sí. Pero se entiende, o sea, igual, o sea, los animales también van a presentar una historia interconductual, por lo que igual, o sea, no es descabellado hablar de diferencias individuales en animales. Exactamente. Ujú. A ver, ¿qué otra acción de repente se le ocurre para poder? Por ejemplo, acá vemos el de registrar los factores contextuales, o identificar la función de los estímulos. Ahí podríamos ver cómo podríamos identificar la función de un estímulo. De repente podría ser registrando también las respuestas, ¿no? O sea, si es que hay alguna, Exactamente. o sea, pero tratar de registrar si es que hay alguna actividad más afectiva, ¿no? En términos de actividad, o sea, si es que se da alguna actividad glandular, eh, o de somática, ¿no? De los músculos lisos, de las vísceras, o si es que hay alguna actividad se presenta que influya sobre otras conductas, ¿no? Alguna conducta de autorregulación o alguna autoinstrucción. Tratar de registrar si es que se presentó algo de eso. Y ahí podríamos suponer, ¿no? Y bueno, tratar de entender qué estímulos conllevaron o regularon estas conductas autorregulatorias.
Claro, y por la parte más visceral o glandular se podrían hacer uso de, bueno, de aparatos para poder registrarlo. Por la parte más de conducta autorregulatoria, simplemente observar. Y por la parte de autoinstrucciones, pues si los hacen en voz alta, también simplemente anotar o grabar. Y si los hace en silencio, pues preguntarle, ¿no? Si se dijo algo durante la actividad. Luego también lo que se me ocurriría hacer es que ya que tengamos todo el abanico o un abanico considerable de comportamientos que hace el animal o la persona con los estímulos que se le presenta, es ahora ya conocer como el por qué hace cada una de las opciones, por así decirlo, y conocer ahora ya esa conducta alternativa que cuando metamos ese nuevo factor, pues ver qué hace, ¿no? O sea, no sé si con la persona que estamos trabajando es una persona que tiene una, pues, no sé cómo llamarle, una sensibilidad a temas polémicos para discutir, pues ver qué pasaría si se le presenta en esa situación donde tenga que eh, alzar la voz, por así decirlo. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo afrontar de la mejor manera las situaciones alternativas? Aquí les quería mencionar algo porque en esta pregunta no la planteé como comúnmente lo hago de cómo fomentar las conductas alternativas porque no tendría mucho sentido. O sea, claro, generalmente uno dice hay que hacer un taller de toma de decisiones donde se incrementaría la variable toma de decisiones, pero creo que no se podría hacer algo así, porque en general pues las situaciones conductuales alternativas son prácticamente algo de todos los días. Entonces no hay una forma así de fomentarlas. Ahora, decir de que se va a fomentar que se dé de forma voluntaria o deliberativa, pues tampoco necesariamente es lo mejor, ¿no? A veces puede ser más conveniente actuar por hábito que por juicio. Entonces, como no siempre va a ser más conveniente una, sino que puede ser conveniente a veces. Entonces, como que no hay tanto una forma clara de decir, ¿no? ¿Cuál es, o sea, de que si se va a fomentar algo o no? Pero lo que sí podríamos tal vez pensar es cómo afrontar de la mejor manera, ¿no? O sea, cómo sacar el máximo provecho tal vez, o algo con lo que no te arrepientas, o una opción con la que quedes satisfecho. Diría que esa podría ser, ¿no? Cómo afrontar de la mejor manera las situaciones alternativas. Yo creo que una idea para el día a día, ¿no? De que cuando estás conociendo a alguien y que por accidente estás o has presenciado un comportamiento eh, alternativo de la persona que es tu nuevo jefe o tu nuevo compañero de clase, puede ser el darle tiempo para conocerlo y por así decirlo, ver sin preguntarle la, cómo es la persona, pues de que conocer un poquito más y pues no volver a ponerlo en esa situación pues es incómoda o si en dado caso es un comportamiento alternativo que es bueno, por así decirlo, pues hacer lo que aquí ya platicamos, ¿no? De cómo promover este, una toma de decisiones más inteligente, más propositiva, por así decirlo, pero pues eso ya es otro tema. Claro, ahora por ejemplo, ¿no? También esa es una buena opción, ¿no? O sea, cuando se quiere
fomentar, cuando se quiere fomentar a veces socialmente, digamos, ¿no? La participación en grupos de estudio, ¿no? O se quiere vender algo, vender un producto o un servicio, ¿no? En el caso del marketing, o la elección de algún candidato político. Digamos, claro, no necesariamente, claro, ahí sería un poquito como por el lado de convencer, ¿no? O sea, en el marketing político, marketing empresarial, o de incentivar, ¿no? O sea, por otro lado está también lo que dice, ¿no? Por ejemplo, entendí del ejemplo de Judas que era como dar tiempo para conocer me imagino, ¿no? De que alguien entra en confianza. Entonces, si una persona entra en confianza con un grupo de personas, pues eso le va, como que va a estar un poco más de libertad de poder participar y tomar una decisión mejor. Creo que más que nada va en buena medida por el lado de regular los factores situacionales. Como que va más por ese lado, ¿no? Regular y anticiparse. A los factores situacionales y de personalidad, y a las diferencias individuales, mejor dicho. Como que sería un poco así, ¿no? Sería cuestión de analizar cuáles son las diferencias individuales para de esa forma tratar de animar a alguien a que puede ser o para incentivarlo o en el mejor de los casos, no para incentivarlo a nada en particular, sino para que se sienta más cómodo en cuanto a una decisión, ¿no? O sea, como Sí, cuando una persona dice, me gustaría hacer esto, pero no me atrevo. ¿Por qué no te atreves? Entonces, como que regulan los factores para que ya se atreva. sí, exactamente, eras para que tenga como que menos conflictos, ya sea con nosotros o ya en futuro, pues si lo que nuestro grupo puede hacer o sus amigos pueden como promoverle no sé, ese quitarle de esos miedos, como tú lo comentabas, pues que en el futuro ya no los tenga o que por lo menos esté un poco más sin control y que no caiga en una conducta alternativa, creo que se llama impulsiva, y que no, bueno, que no se convierta en eso de una forma que le cause más problemas, ¿no? Claro. Lo que Cantor menciona como involuntaria, ¿no? Impulsiva, compulsiva. ¿No? Claro, ¿no? O sea, algo así como se puede, por un lado, regular los factores que llevan a una conducta impulsiva, compulsiva, o también podría ser la práctica de algunas estrategias de análisis de casos y puede ser, ¿no? Para fomentar una situación alternativa o presentar tal vez algunas dificultades o algunas consecuencias o aspectos que no había considerado sobre conductas no alternativas. Podrían ser buenas formas, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, pues nuestro diseño experimental. Bueno, diseño de investigación. Últimamente hemos optado por investigación descriptiva, aunque lo ideal sería una investigación experimental eh, sobre las conductas alternativas. Aunque me parece que también el estudio de Ash también me parece que estaba más descriptivo que experimental. Aunque ahora que lo pienso, estos estudios me parecen un poco más descriptivos que experimentales. Porque no está como que viendo, ¿no? Estas son o sea, no está siguiendo esta lógica de la variable dependiente, independiente y aislar variables. Entonces creo que es como que un poco más de descriptivo, ¿no? Simplemente ver qué pasa si pasa esto, qué va a pasar. Si es que
yo creo que es porque como es un comportamiento muy individual, es difícil que sea como tan regular el efecto de las variables de las que uno quiere tener control. Cuando es con grupos, de que aquí creo que eran con las 5 personas de secundaria que ya como 3 veces que los usamos, ¿no? Ah, sí. Y que no saben lengua de señas. Mm, a ver, pero no sé a ustedes qué diseño de investigación experimental o descriptiva se les ocurre. A mí no se Ah, me ocurre ninguno. algo también que menciona Cantor en el libro es con respecto a la investigación experimental. En este ámbito es que sería interesante también evaluar tanto la conducta de alternativa o de elección, eh, tanto en situaciones experimentales como en situaciones más comunes, ¿no? O sea, recordando que la situación experimental es como que, dado el control riguroso de variables, es como que a veces son como que situaciones un poco menos habituales, ¿no? O sea, como que, digamos, por ejemplo, en este caso del experimento de Ash se dio con sílabas sin sentido. Y es como que generalmente y es que para nada a nadie le sirve aprender sílabas sin sentido. Mm, Entonces, en cierta forma, como que estos estudios están un poquito orientados más a eso, ¿no? A situaciones artificiales, se puede decir, ¿no? A situaciones poco comunes. Mm, Que tampoco está mal ese tipo de estudios, ¿no? O sea, si se les ocurre algún estudio en alguna situación así, con mayor control riguroso experimental o una situación más abierta, más cotidiana, de repente, como para hacer una descripción de cómo toman decisiones las personas comúnmente, o una persona en particular, o sea, como que observándola tal vez, cómo se comporta a lo largo de una clase, o cómo se comporta en su casa, o cuando se va a jugar con sus amigos, cómo se comporta en pareja. Lo que les puedo preguntar es, ¿qué variable dependiente les gustaría analizar? ¿O qué variable dependiente e independiente? A ver, pudiera ser que una variable dependiente, no lo sé, pudiera ser el hambre de las personas, o no, como la salivación que hacen, de que, uy, eso se ve bueno. Mm, claro. Creo que el hambre podría ser más una variable independiente, ¿no? O Sí, sea, como sí, ajá. para evaluar, digamos, qué es lo que prefiere tal vez un organismo cuando está con hambre y qué prefiere cuando no tiene hambre. Entonces podríamos tomar un grupo con hambre y un grupo sin hambre. Que se podría hacer tanto con humanos como animales, ¿no? O sea, una rata privada de comida o una persona privada de comida. O incluso podría ser de una forma más descriptiva, ¿no? También como para tratar de analizar casos en los que una persona ha optado por hacer algo distinto a pesar del hambre. Como por ejemplo cuando una persona se queda estudiando hasta tarde, no, o cuando una persona claro, entra a clases sin almorzar, como que uno puede ir en contra de los factores situacionales orgánicos a veces, o por otras cuestiones, ¿no?
más motivadoras, como que uno puede elegir. A ver, pero bueno, esa sería tal vez una variable independiente. ¿Qué variable dependiente podríamos analizar? Pues continuando con la idea, a mí se me ocurren la motivación o el por qué está eligiendo la persona hacer eso, y también en un poco más de experimento conocer la, pues como comida que prefirió. O sea, en el caso que le presentamos de que, a ver, puedes ir para un viaje de 2 horas a un zoológico, pero sin comer, y a cambio te damos X cantidad de este dinero, y la otra opción es lo opuesto, pues donde sí vas a poder comer y así, pero pues no vas a, o sea, pero vas a tener que gastarte, no sé, 200 pesos, 300 pesos, y vas a estar con 700 al final del día. Claro, ¿no? Podría ser algo así como, a ver, eh, el número de veces en las que elige comer o alguna otra opción. Entonces aquí sería, de repente, a una persona con hambre. A ver, podríamos para ser más rigurosos, ¿no? A una persona privada de alimento durante 10 o durante 12 horas, pasear en un zoológico 2 horas sin comer. Y de repente a otro le podríamos, a otro le podríamos 2 horas sin comer y recibir, no sé, 200 soles de regalo. Entonces se podría, ¿no? Una persona, aceptan ir al pasear eh, eh, sin los 200 soles o con los 200 soles. Aquí el registro sería una cosa bien simple, ¿no? Simplemente sería contar. Posibles variables extrañas. Podría ser una persona millonaria. O una persona que ya se acostumbró a que en esas horas que vamos a hacer nuestra prueba no tenga mucha hambre. No, pero está 12 horas privadas de Ah, alimento. es cierto, no. Es cierto, ya sería demasiado. Sería una persona que, que presenta gastritis.
Si una persona cuenta con mucho dinero, es menos probable que acepte. Si cuenta con gastritis, entonces creo que lo que se podría hacer es simplemente analizar. eh, Se podría simplemente analizar esas variables, ¿no? Eh, Preguntar. Este tipo de como diseños me recuerda al último nivel del, del segundo de los de Rivers, donde básicamente se le da a la persona que elija. Y es muy parecido a esto. Interesante. Así podríamos tal vez, de repente cuando entremos más a leer a Rives, podríamos ya llegar con toda la inspiración que nos dejó Cantor. Sí, Y ya eso nos ayuda a hacer experimentos más creativos. sí, porque yo hasta ahora, ajá, en la mayoría de los temas que hemos visto, o sea, ya cuando ya lo diseñamos, ¿no? Y que ya está lista la lámina, ahí puedo ver de que, mire, esto quedaría en este nivel de desligue de Rives, cosas así. Ujú. El como paradigma también, así está, si fuera sencillo de hacer, yo creo. En participantes, ¿con quiénes hacemos el estudio? ¿Quieres irte con los mismos 5? O ya con Pues, otro, ya les cambiamos, ya fueron demasiados. Muchas pruebas para los mm, pobres. sí, creo que otro. Y ahora hay De que todo, poner, pues, no sé, pues como vamos a ver conductas alternativas, yo creo que con 10 o 15 personas. sí, creo que no es necesario especificar más, ¿no? Sin 15 personas. mm, Podría ser tal vez de repente eh, podría ser de repente 3 adolescentes, 3 adultos, bueno, podría ser, ¿no? 5 adolescentes, 5 adultos y 5 ancianos, de repente. Sí, Mm, Y aunque acá también podría agregar se excluyen a las personas con gastritis, porque eso podría dar y conllevar problemas éticos. De hecho, no estoy seguro si privar a una persona de comida durante 12 horas sea ético. Mm, sí, yo no sé honestamente, pero creo, creo que no sería bueno hacerlo. Ahí lo podríamos bajar a 8 o a 6. Creo que 8. Personas con sobrepeso, no sé si influyen, ¿no? Creo que 8 está mejor. Pero son personas con sobrepeso, podría conllevar problemas para la salud. Probablemente. Creo que en el marco teórico Yo lo de pondría como, Lo que pasa es que algunas personas con sobrepeso, cuando se les priva de comida, comienzan a hacer atracones. Entonces ahí sí la investigación se alteraría porque arrasarían con todo. claro. Bueno, ya entraron aquí, de paso se llevaron, ya tienen un proyecto para hacer su tesis.
Y si ya vienen cada semana, pues ya para el doctorado tenemos. Ujú. Y bueno, ¿quieren comentar algo antes de cortar la grabación? Pues yo que ahora ya somos más personas en las sesiones y eso está bastante padre. Entonces, pues ojalá que se puedan seguir uniendo y los que se fueron, pues que se queden más tiempo. Ujú. Y